Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme de 25.000 newtons sobre coulombs con una velocidad de 6.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, paralela al campo y de su mismo sentido. Calcule el tiempo que transcurre hasta que ésta queda momentáneamente en reposo. Bien, vamos a ver la solución de este ejercicio. Primero entonces identificamos el concepto involucrado. Este ejercicio tiene que ver con campo eléctrico y también tiene que ver con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver a través del desarrollo por qué tenemos que hacer uso de ese tema que ya hemos visto anteriormente. En este nivel ya tenemos que haber visto movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto y planteamos el problema. Aquí conviene entonces, como siempre, hacer un gráfico porque es indudable que nos va a ayudar mucho en el análisis y la solución del ejercicio. Y de paso ver qué ecuaciones nos ayudan a solucionar el ejercicio en forma sencilla. Entonces vamos a leer nuevamente el ejercicio. Dice, un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme. Vamos entonces a simular un campo eléctrico. Vamos a decir que este es el campo eléctrico y que va en ese sentido. Dice que el electrón va a penetrar en ese campo. Entonces vamos a decir que el electrón lo vamos a representar de esta forma. Lo vamos a llamar Q sub E para denotar que es un electrón. Y dice que penetra con una velocidad de 6.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo y que es paralela a ese campo eléctrico y de su mismo sentido. Es decir, que la velocidad de ese electrón va a ir en este sentido. Esta va a ser la velocidad del electrón inicialmente. Recordemos que cuando una carga eléctrica se somete a la presencia de un campo eléctrico, en este caso por ser un electrón, vamos a decir que esta carga es negativa. Entonces, al ser negativa, va a experimentar una fuerza que va a ser contraria a la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, la fuerza que experimenta el electrón producto del campo eléctrico va a ser contraria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la carga es igual a la carga del electrón y es negativa. Esa es la razón. Si la carga fuese positiva, entonces la dirección de la fuerza sería en el mismo sentido del campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos deja ver? Nos deja ver claramente que la carga en algún momento, o el electrón en algún momento, va a quedar momentáneamente en reposo. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? Porque él va a llevar esa velocidad en el sentido del campo eléctrico, pero hay una fuerza contraria que hace que el electrón vaya frenando hasta el punto donde él se queda quieto momentáneamente o en reposo. ¿Ok? Entonces quiere decir que como la fuerza es contraria al movimiento, la aceleración va a ser negativa, obviamente, ¿cierto? Va a experimentar una aceleración. Ahí entra entonces el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces recordemos las ecuaciones que tenemos que utilizar aquí son las siguientes. Decimos que vectorialmente la fuerza va a ser igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. En este caso, la fuerza va a ser la carga del electrón multiplicada por el campo eléctrico. ¿Ok? Fuerza igual a carga del electrón por el campo eléctrico. Como la carga del electrón es negativa, entonces debemos decir que esto va a ser igual a menos E, que es la carga del electrón, por el campo eléctrico. Van en sentido contrario, efectivamente. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Bien, ya hecho el análisis, entonces decimos que la fuerza obviamente va a ser igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza va a ser masa del electrón por la aceleración, que es la que necesitamos calcular. ¿Sí ven? Y esto va a ser igual a menos E por el campo eléctrico. Pero como lo que necesitamos es una magnitud, entonces decimos que la aceleración va a ser igual a menos, va a ser negativa obviamente, por la dirección que lleva la fuerza contraria al campo eléctrico, va a ser igual a menos Q sub E, o E, que es lo mismo para efectos, va a ser igual a menos E, que es la carga eléctrica, por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón. ¿Okay? Y ahí ya podemos calcular la aceleración. Ahora bien, como nos dicen que esto va a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es lógico. Ella empieza con una aceleración negativa que hace que esa carga frene y se quede quieta. Entonces aquí entramos a utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, de que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De aquí entonces lo que tenemos que despejar es el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad final va a ser 0 en ese momento. La velocidad inicial la conocemos, no la da el problema. La aceleración la acabamos de calcular de la ecuación de fuerza y campo eléctrico, y nos queda muy fácil despejar el tiempo. ¿Sí notan? Con ese análisis que hemos hecho, entonces ya podemos pasar al tercer punto, y es a la solución numérica del ejercicio. Entonces aquí es importante que repasemos qué datos nos da el problema. Entonces, recordemos que la velocidad inicial va a ser igual a 6.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo.
También hay un dato que conocemos y es el campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico nos dicen que son 25.000 newton sobre coulomb. Pero adicionalmente, aunque no nos los dan, la carga del electrón sabemos que es aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y a su vez que la masa del electrón, que también la podemos conseguir, es 9.1 aproximadamente por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ok? Esos dos datos no nos los da el problema, pero ya sabemos por los libros de física que son datos conocidos. Muy bien. Con eso entonces ya podemos pasar a calcular el dato que nos pide el problema y es cuál es el tiempo que transcurre hasta que ese electrón se queda momentáneamente en reposo. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos la carga del electrón por la magnitud del campo eléctrico sobre la masa del electrón. Entonces, la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por la magnitud del campo eléctrico 25.000, eso es equivalente a tener 2.5 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs sobre la masa del electrón que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Recordemos que eso es negativo porque esa partícula está frenando, ¿ok? La aceleración es negativa y ya sabemos por qué. Muy bien. Con eso entonces vamos a calcular la aceleración y haciendo los cálculos a través de una calculadora, pues fácilmente llegamos a que la aceleración es aproximadamente menos 4.3956 por 10 a la 15 metros sobre segundo. Esa es la aceleración que va a experimentar el electrón sometido a ese campo eléctrico. Bien. Algo interesante aquí es cuando vayan a hacer los cálculos de este tipo de expresiones, 10 a la menos algo, 10 a la algo, positivo y negativo, de potencias de 10. Pues sencillamente lo que les sugiero es que hagan, sumen los exponentes en el caso de los productos o los resten por aparte y por aparte hagan las operaciones de 1.6 por 2.5 sobre 9.1 y de esa forma les va a dar más fácil el resultado para que no cometan errores si lo desean hacer así. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora el tiempo lo vamos a despejar de la ecuación para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces decimos que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De aquí despejamos la aceleración por tiempo, va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y de aquí tenemos que el tiempo va a ser igual a v sub f menos v sub 0 sobre la aceleración. Luego el tiempo, reemplazando la velocidad final, sabemos que va a estar en reposo en ese momento, es 0, va a ser 0 menos la velocidad inicial, 6.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, sobre la aceleración, que va a ser menos 4.3956 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vemos que metros sobre segundo que cancela y me queda solo segundos. Efectivamente el tiempo me va a dar en segundos. Entonces, aquí vemos claramente lo que les dije. Vamos a hacer ese análisis ahí rápidamente con la calculadora. Entonces, vamos a calcular 6.2 dividido entre 4.3956. 6.2 dividido entre 4.3956 y eso es aproximadamente igual a 1.4105. 1.4105 por 10 a la 6. Paso el 10 a la 15 arriba al numerador y me queda menos 15. Luego el tiempo va a ser 10 a la menos 9. ¿Sí lo notan? En segundos. Entonces el tiempo va a ser 1.4105 por 10 a la menos 9 segundos. Ese es el tiempo que nos está pidiendo el problema. Bien, el cuarto punto, como siempre, entonces es evaluar las respuestas. Deténganse un momento a revisar si todo lo que han hecho tiene lógica y que las unidades sean consistentes. Es decir, que dimensionalmente todas las ecuaciones que planteen tengan consistencia en las unidades. ¿Ok? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.